Alfredo Pérez Moreno, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Beto? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Cuéntanos, por favor, el cese a la alza de las tasas de interés y el fenómeno inflacionario, el estatus actual y qué es lo que viene. Muy bien, muchísimas gracias, Beto, para platicar con ustedes sobre uno de los llamados impuestos más caros que tiene la población, es la inflación. La inflación es un fenómeno que deteriora el poder de compra de los consumidores, donde hay una afectación clara porque generalmente los ingresos de los asalariados, los ingresos de las familias no son lineales o no se comportan igual que el crecimiento de los precios. Estos se ajustan una vez al año y la inflación no. La inflación es un fenómeno pernicioso, es un fenómeno que daña a los que menos tienen, a los más vulnerables, porque son los que destinan mayor cantidad de sus ingresos a el gasto más importante, que es la manutención del hogar, alimentos y los gastos más elementales. En México, quien mide la inflación es el INEGI. El INEGI es quien hace el cálculo y quien tiene como mandato controlar la inflación o mantenerla en un rango de 3% más menos uno, es decir, el límite superior que tiene el Banco de México como mandato es máximo el 4% anual. Hoy la inflación general del mes de abril fue del 6,25, pero hay otra inflación que es la inflación subyacente, es decir, la inflación que está en los elementos más estables de la canasta del consumo de la población, sigue todavía en niveles superiores al 7, cerca del 7,5%. Pero si hacemos nosotros una revisión todavía más profunda y analizamos cuáles son los elementos de esa canasta que más han subido, son los alimentos. Los alimentos tienen un crecimiento anual de una inflación de más del 12%. Hay incluso algunos de ellos que están cerca del 16%. Esto naturalmente tiene un impacto muy adverso para los consumidores y para los más vulnerables. Ahora bien, ¿qué hacer? Digo, las tasas de interés ya no van a subir según los analistas, que esta era una forma de desalentar el consumo y la inflación. Aunque en México, bien decían algunas personas que lo observaban, pues están subiendo las tasas de interés cada mes o cada trimestre, pero la inflación no cede. Entonces como que vieron que al menos en México esa medida fue de contención más que de reversión. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué escenarios se presentan para la economía nacional, al menos en el bolsillo del pueblo? Eh, es todavía un fenómeno que va a persistir, la inflación. Si bien las tasas de interés en la última reunión de política monetaria del Banco de México, por unanimidad, decidieron ya no incrementar las tasas de interés porque en la observación que hizo grupo de gobernadores, la gobernadora y los subgobernadores del Banco de México, llegaron a la conclusión de que la inflación se estaba conteniendo, tiene una tendencia a la baja, entonces en términos de crecimiento de precios va a seguir todavía. Las tasas de interés se espera que haya una pausa de algunos meses todavía y probablemente para el último trimestre del año o primeros meses del próximo, del 24, se esperaría ya una reducción de tasas de interés. Viene también una reunión importante el 18 de este mes en Estados Unidos. Se reúne la Fed, que es el equivalente al Banco de México, y ellos también están con el fenómeno inflacionario, lo han venido controlando. Se espera que no haya un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos. Hay una relación en general muy importante de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, porque el Banco Central también considera que está haciendo
la banca central de Estados Unidos para fijar su posición, además de la propia inflación interna, cuál es el diferencial de tasas. ¿Qué sucede si el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se empieza a reducir? Entonces habrá salida de dólares y habrá un fenómeno contrario al que estamos viviendo de la paridad. Salida de dólares de México hacia Estados Unidos. Salida de dólares de México hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés en Estados Unidos suben más rápido que las de México, entonces los inversionistas se van. Se van para allá. Se vuelve más atractivo invertir en Estados Unidos, no por la tasa directamente, sino por un fenómeno que es la relación riesgo-rendimiento. Actualmente la diferencia en tasas entre México y Estados Unidos es de 6 puntos. 6 puntos porcentuales. Está más alta aquí. Está más alta aquí, está más alta en México, 6 puntos porcentuales. Si en Estados Unidos suben la tasa, entonces el fenómeno es que algunos inversionistas dicen, bueno, yo prefiero ganar un poco menos en Estados Unidos, pero tener menos riesgo que en México. México es una economía que tiene por sí misma un nivel, una percepción de riesgo más alta que Estados Unidos. A pesar de todos los retos que está pasando Estados Unidos con sus crisis. Es correcto. Ahora la crisis de la deuda, que no le autorizaban al presidente Biden el techo de endeudamiento. Que es recurrente. Ya se arregló. Es recurrente. Cada sexenio, bueno, ya son 4 años con posibilidad de reelección. Así es. Cada periodo gubernamental de Estados Unidos pasa en la misma. Yo me acuerdo que lo hemos dado a conocer varias veces. Alfredo Pérez Moreno, bienvenido. Muy amable, muchísimas gracias. Hasta pronto.